nueva televisora, una estación de radio y hasta un periódico donde Morena podrá producir desde telenovelas hasta noticieros cargados de ideología. El senador del PT, Alejandro González, dice que el Canal 11 y el 22 y todo el aparato propagandístico no es suficiente y por si fuera poco, Morena ya comenzó a distribuir masivamente el nuevo libro del expresidente. A cada uno de los senadores les van a llegar 15 cajas con 20 libros cada una. Son más de 20,000 ejemplares de 9 millones de pesos que nadie en Morena ha querido aclarar de dónde salió ese dinero. Y por si esto no fuera grave por sí solo, en ese libro AMLO sale a decir que todo lo que sabemos de la historia es falso, que los mexicas eran tan adorables como unos teletubbies con penacho. Insiste en que el Museo del Templo Mayor nos miente, que el gran Zompantry descubierto cerca del Zócalo y cualquier otro rastro de sacrificios humanos fueron claramente un montaje. Y su libro, Grandeza, es más bien una obra que refleja la pequeñez de su argumentación sobre la historia de nuestro país. Es una obra literaria, por llamarlo así, cargada de ideología que tuerce las décadas de arqueología a conveniencia. Pero recordemos que aquí el ideólogo es el genio. El que hace la ideología es el brillante, es el amo y señor de todos los que le creen sin cuestionar. Los que adoptan una ideología tan simplista y tan infundamentada no brillan precisamente por su intelecto, pero le sirven mucho al ideólogo, porque si el pasado es perfecto, entonces el enemigo externo es pura maldad. Para él, los códices mexicas que describen los rituales son basura. Los restos óseos con marcas claras de decapitación y cortes ceremoniales son montajes, que los testimonios indígenas recopilados por Fray Bernardino de Sahagún son prensa fifí de aquella época. Esta narrativa no pretende liberar, sino dividir, no busca sanar heridas, sino reabrirlas, porque la historia, cuando sirve a un proyecto político, se vuelve herramienta emocional. Porque si el pasado fue perfecto, entonces el presente también puede serlo siempre y cuando te sometas al mismo dogma. Por eso a AMLO se le olvida que los pueblos originarios eran autodestructivos. Las civilizaciones desaparecían rápidamente. Ningún pueblo originario logró consolidarse porque eran autodestructivos. Por eso no tenemos culturas como la China con más de 22 siglos de historia o la egipcia con 30 siglos. Acá las civilizaciones duraban 2, 3, 5 siglos y desaparecían. Teotihuacán estaba desierto para cuando llegaron los españoles. Y ahí está el verdadero riesgo, que la identidad mexicana se convierta en una caricatura utópica, populista, sacada del universo Marvel, donde todo era miel sobre hojuelas y éxito hasta que llegaron los españoles. ¿Deberíamos regresarlo a la primaria? ¿En verdad Morena debería seguir repartiendo este libro? ¿En verdad necesitamos una nueva televisora? ¿Le falta más propaganda a la 4T? Te leemos en los comentarios. Les cuento sobre el colapso de Venezuela y en donde México sigue el mismo índice. En Venezuela no amaneció la dictadura de un día para otro. Llegó ahí paso a paso, entre aplausos, carisma y una peligrosa confusión entre justicia social y poder absoluto. El discurso que hoy estremece al mundo, sí, el pronunciado por la hija de María Corina Machado, no es épica vacía, es la autopsia de un país que creyó en la democracia y que creyó que era permanente y negociable. Todo empezó con un estado rico y un ciudadano confiado. La renta petrolera concentrada en manos del gobierno creó el incentivo perfecto para la corrupción. Dinero fácil, poder sin contrapesos y lealtades compradas. La democracia funcionaba, pero se fue vaciando por dentro. Se toleraron abusos menores, se normalizó el discurso del enemigo interno y se permitió que el carisma sustituyera al Estado de Derecho, hasta que un golpista llegó al poder por la vía electoral y decidió que la ley era un estorbo. Como otros dicen, no me salgan con que la ley es la ley. El régimen venezolano hizo lo que siempre hacen los autoritarismos modernos. Capturó instituciones, corrompió a las fuerzas armadas, convirtió los programas sociales en mecanismos de control político y usó elecciones como simulacro. La riqueza aquí no liberó, sometió. Y el resultado está documentado. Colapso económico de más del 80%, pobreza masiva, migración forzada, crimen organizado fusionado con el Estado y terrorismo gubernamental contra su propia población. ¿Y México? México no es Venezuela, bueno, todavía, pero la ruta empieza a parecerse demasiado. Concentración del poder, debilitamiento sistemático de los contrapesos, militarización de funciones civiles, uso político de la pobreza, estigmatización del disenso, captura del discurso moral y una peligrosa, pero muy peligrosa, tolerancia social al roban pero ayuda. Aquí también se normaliza lo inaceptable, y se aplaude la destrucción institucional en nombre del pueblo. Venezuela cayó cuando millones pensaron que la libertad era automática. Y el mensaje es brutal. La democracia no se hereda, se defiende. Y cuando se da por sentada, siempre llega alguien dispuesto a convertirla en ruina. Te leemos en los comentarios. Fabricar héroes falsos es el primer paso para justificar autoritarismos reales. Eso es lo que está haciendo AMLO con su libro Grandeza. No es una reinterpretación académica ni una reflexión sobre el pasado. Es una reescritura ideológica destinada a cimentar el relato de la Cuarta Transformación. En sus páginas desaparece de un plumazo los sacrificios humanos de los mexicas, se niega el canibalismo ritual y se borra cualquier rastro de violencia prehispánica. Según su versión, todo fue un invento de los conquistadores amplificado por siglos de propaganda colonial. Pero negar lo evidente no es un acto inocente, es una estrategia política.
es reescribir la historia para construir un pasado moralmente puro, útil y explotable. Porque si los mexicas fueron perfectos, entonces todo lo malo lo trajo España. Y si todo lo malo vino de fuera, entonces los adversarios de hoy, empresarios, jueces, prensa crítica, son herederos simbólicos de ese mal. Es una fórmula populista conocida: fabricar un enemigo histórico y proyectarlo sobre el presente para justificar el poder, blindarlo y volverlo incuestionable. Y sin embargo, los hechos están ahí. Los zompantles del Templo Mayor con cientos de cráneos perforados, los restos óseos con marcas de decapitación y extracción de corazón, los códices mexicas que describen con detalle los rituales, las narraciones indígenas recopiladas por Fray Bernardino de Sahagún, coincidentes entre sí. Negarlo no es ignorancia, es manipulación. Es usar la historia como arma emocional para crear una identidad homogénea, conveniente, sin grietas ni matices. En Grandeza, López Obrador no solo idealiza, purifica, construye un pueblo mexica angelical, perfecto, oprimido, víctima, y frente a ese símbolo mitificado, coloca un enemigo perpetuo, España. Y México pierde anclaje con su memoria real, rica, compleja, mestiza. Se impone un relato unidimensional que excluye, que simplifica, que lava los matices para imponer una narrativa útil al poder. Y en ese escenario lo peligroso no es el libro, es el proyecto detrás. Porque cuando el poder deforma la historia, lo que viene después es una sociedad sin verdad, sin pasado y sin defensa ante el abuso. ¿Vamos a permitir que una nación entera sea moldeada por una mentira política? Te leemos en los comentarios. Es increíble que en pleno 2025 tengamos que decirlo así de claro. La pobreza no se combate con discursos, se mide con la canasta básica. Y hoy esa canasta vuelve a subir. Y el gobierno pretende que no pasa nada. El INEGI acaba de publicar las nuevas líneas de pobreza y los datos son indignantes. Para que una sola persona pueda comer lo mínimo indispensable, hoy necesita 2.450 pesos al mes en una ciudad, lo que implica un aumento anual de 4.3%. 1.844 pesos en zonas rurales, lo que significa un aumento de 2.9%. Y aquí viene el golpe que nadie quiere mencionar. Solo alimentar a una familia de 4 en zona urbana cuesta ya casi 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos solo para comida. ¿Quién puede sostener eso con salarios que no aumentan al mismo ritmo? La línea de pobreza total, que incluye alimentación, transporte, vivienda, cuidados y educación, subió a 4.760 pesos por persona en las ciudades. Eso significa que una familia de 4 necesita más de 19,000 pesos mensuales para no caer en pobreza por ingresos. Esto es absurdo, es inalcanzable para millones de personas. Y peor aún, la inflación general anual fue de 3.6% y aún así la canasta alimentaria urbana subió más que la inflación. Entonces, ¿de qué estabilidad de precios habla el Banco de México? ¿Y qué está encareciendo la vida? Pues los datos oficiales lo dicen muy claro. Los alimentos fuera del hogar son el principal impulso del aumento, con más del 52% de incidencia. El bistec de res subió casi 20%, la carne molida más del 17%, la leche más del 8% y el pollo también está registrando incrementos importantes. Todo lo que una familia mexicana compra cada semana está subiendo más rápido que su ingreso. Mientras tanto, el gobierno insiste en que la inflación ya no es un problema. ¿Cómo no? Pues cuando la línea de pobreza sube y sube y sube y el ingreso no lo hace al mismo ritmo, pues tienes un problema gigantesco que no lo quieren reconocer. Cada punto que sube la línea de pobreza es una familia que deja de comer carne, que recorta leche, que abandona actividades esenciales. Es una mesa cada vez más vacía y es una vida también cada vez más precaria. No vamos bien, aunque el Banco de México y el gobierno quieran decir lo contrario. Y mientras el costo de la pobreza sube en silencio, la realidad golpea a millones que no pueden pagar lo básico. Eso sí debería indignarnos a todos. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Focus by Economics. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde tengan todos ustedes en este nuevo día, ya más bien hacia la tarde. Es costumbre, ¿no? Es costumbre eso de decir nuevo día, a pesar de que generalmente el video que les comparto es hacia la tarde, noche. Es una costumbre, de decir de que aquí nos encontramos, ¿no? Entonces es un nuevo día. El día empezó efectivamente muy temprano hoy y ya vamos más
a las 3/4 partes, digamos, del día, pero es el nuevo día para su servidor, para ustedes que me hacen el favor de observar este trabajo de comunicación, y por eso lo del nuevo día, ¿no? Hay veces que caemos en discusiones estériles, ¿no? Es increíble cómo hay gente que hace un lío, por ejemplo, de esta expresión, ¿no? Y así como esta, muchas otras, ¿eh? Y luego vienen las observaciones del pasado, ¿no? Es que ¿y por qué no hablaste? ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué no hiciste? Digo, yo creo que ya está por demás. Y es por demás discutir con gente obtusa, con gente claramente corta de mente, como esto que acabamos de ver en estos videos con respecto al dichoso libro, con respecto a cosas que han pasado en el país. Una disculpa. Cosas que han pasado en el país que ahora las quieren reescribir de una forma completamente distinta, ¿no? Una forma que no existe, que no existió y que de alguna u otra manera no fue. Porque la vida, porque las cosas, porque lo que pasó en el país hace años, ahora viene un demente, un trastornado, a querernos decir, no, eso no pasó, no, eso no sucedió, no, eso no fue así. ¿Y entonces cómo fue? Ahora resulta que este tipo, este anciano maldito, ¿es arqueólogo también? Porque no nada más es reescribir o querernos decir que algo no fue o algo no sucedió. No, es decirnos, es que ustedes están mal y yo, únicamente yo, estoy bien. Y yo les voy a contar el cuento como realmente es. Y esta cuestión de querer hacer eso obedece, como lo dicen estos videos, yo por eso lo he dicho, algo que a mí me gusta de la actualidad es que sin duda despertó a muchísima gente. Despertó muchas conciencias, despertó muchas ideologías, despertó muchas intenciones inclusive de cómo se hacían las cosas, cómo deben de hacerse y qué parte vamos a formar de ello. Yo se los he dicho, yo puedo encontrar fácilmente no menos de 10, 15 videos críticos de este gobierno. Sí, yo siempre se los he puesto en la palestra y siempre lo he comentado con ustedes. Si todo va maravillosamente bien, si todo es magnífico en el país, ¿por qué hay tanta gente criticando, hablando, exponiendo? Esta lógica de que es que nos quieren hacer daño. A ver, una persona no le quiere hacer daño a otra nada más porque sí. Generalmente siempre hay una motivación. No es el hecho simple de que, es que nada más porque sí me caes mal. El que tú le caigas mal a alguien obedece a una experiencia. Vamos a utilizar, por ejemplo, los animales. Tú caminas por una calle y sale siempre un perro a ladrarte y a atacarte, aunque nunca te ha mordido. ¿Qué haces? Te vas por otro lado o te vas por otra calle. ¿Por qué? Porque tienes una muy mala experiencia con ese perro. ¿Eso quiere decir que lo quieres matar, que te quieres deshacer de él, que ojalá y alguien lo desapareciera? Tal vez sí. Pero viene de una experiencia, viene de algo que te hace llegar a ese punto. Cuando alguien
nunca falta el chismoso también, o chismosa de la cuadra, de la esquina o la de la colonia, ¿no? Sí, la que le encanta, la que no tiene una vida, pero le encanta estarse metiendo en la vida de todos los demás. Otra vez, ¿obedece a qué? Una tal vez a que no tiene nada que hacer, y otra que simplemente busca tener una interacción de ser considerada, porque así son los chismosos. Los chismosos no son chismosos porque sí. La gran mayoría de chismosos busca atención. El chismoso de la calle, el que se sabe todo lo que pasa casi en la colonia. ¿Obedece a qué? A querer llamar la atención. Pero pasa una cosa, la gente, pues no tenemos tiempo, por eso todos no somos los chismosos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de ello, porque tenemos que trabajar, porque tenemos algunas actividades, porque tenemos 20,000 cosas que hacer. Y yo no tengo el tiempo para estar viendo qué hizo la vecina o la otra de acá o el otro de allá o el de acá, como si lo tienen algunas personas. Y aquí es gente que habla por hablar, pero por esta necesidad que tiene de llamar la atención, porque a lo mejor en su casa ni quien le hable, ¿no? Conozco yo una chismosa, muy chismosa, y son de esas chismosas hasta peligrosas. El marido no la pela, y esa experiencia que sabemos. Los hijos ni caso le hacen, no trabaja, no tiene ni perro que le ladre. Pues eso obviamente anda viendo a ver en la vida de quién se mete para tratar de hacer la suya mejor. Su marido se robó una casa, se metió a una casa de una persona que vivía en Estados Unidos, le quitó la casa a esta señora y después la vendió y vive de eso. Vive de este negocito que hizo, corrupto, tranza y ladrón. Y en este afán, pues yo creo que la señora ya no encuentra ni qué hacer, ¿no? Pues entonces dediquémonos al chisme, ¿no? Pero hay otro grupo de personas que somos movidos por una realidad que implica no la vida de una persona, sino la vida de millones de personas. Y entonces, en esta lógica es lo que yo les digo, ¿cómo es posible que si México está increíblemente bien en muchos sentidos, según la idiota desquiciada de Palacio, cómo luego entonces hay tanto crítico, hay tanta persona, tanta gente haciendo videos, exponiendo, hablando y dándonos muchos de ellos, como uno de los videos que les acabo de entregar, que es un economista? O sea, ya no estamos hablando de que es gente X por ahí perdida que no tiene nada que hacer. No. Estamos hablando de profesionistas. Gente que lleva años laborando en su actividad y hoy día nos hace partícipe de lo que está pasando, por ejemplo, en el país, con una profundidad considerable. O sea, aquí ya no es el chisme barato, no. Aquí estamos hablando de información económica, social, política, de seguridad, de seguridad social, etcétera, con una alta preparación en todas esas áreas. A mí se me hacía increíble, por ejemplo, cómo ayer veía yo el programa de Leo Zuckerman, que fue el programa del martes, de hecho, y esta Vanessa Romero, que es una morenista, ¿no? Pero ella decía, porque hablaban de lo bueno, lo malo y lo feo. Esta semana parece ser que se van de vacaciones ya Leo Zuckerman. Esta semana estaban hablando de lo bueno, lo malo y lo feo. Y dentro de eso, bueno, malo y feo, es curioso, porque lo que se me hizo súper curioso es que Vanessa Romero, una morenista propia y seguidora de esta secta, decía
Déjenme nada más aquí rápidamente que... Perdonen ustedes. Y les decía, una morenista. Pero me encantó algo porque decía, yo no estoy de acuerdo en el por qué no están investigando a Patán Augusto, Andrea Chávez y muchos otros que han hecho cosas, Cuauhtémoc Blanco, que han hecho cosas que lo único que hacen es ensuciar al partido. Y vivo sorprendido, y por eso me gusta este programa de Leo Zuckerman, porque hay dos personas afines a Morena que son muy críticos, y por eso me gustan, son los únicos morenos que me gustan. Los que son críticos y realistas de esta narcosecta maldita. Sí, ven lo bueno, o a veces quieren ver lo bueno en algo que puede ser de dudosa clasificación. Está bien. Esto de que se sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Esto, estudiosos de la Ibero y de otras escuelas y de otras instancias serias en verdad, dicen que este número no tiene un valor real de sustento. ¿Por qué? Porque es una métrica, y lo hemos explicado aquí, porque tiene una métrica distinta a cómo se venía midiendo. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú no puedes medir dos tiempos, por ejemplo en este caso políticos, pero con la misma métrica, esto es para ver que hay una continuidad. Es como decir, es como si tú mides algo en centímetros, pero ahora lo haces en pies. No, a ver, espérame, para que... Mucha gente diría, bueno, haz la conversión. No. Mucha gente de estos temas que no entienden son en esta lógica, porque tú no puedes comparar peras con manzanas. Tú no puedes comparar manzanas con zanahorias. Tú no puedes revisar aguacates con cebollas. ¿Por qué? Pues porque las métricas, porque las formas no son las mismas. Este estudio que nos indicó que supuestamente se redujo a 13.5 millones de personas no es real. Insisto, el mejor programa que yo vi en este sentido fue en ADN 40. Un maestro, literal, un maestro de nivel licenciatura explicó claramente cómo ese dato no es real. Va más allá de lo que ustedes quieran creer o no. Ustedes quieren creerle a Morena, créanle lo que quieran. Ustedes son opositores y no creen ninguno de estos datos, se vale. Pero no lo hagan hacia un lado o hacia el otro sin la información, sin, como decimos en México, sin los pelos de la burra en la mano. Porque entonces estamos hablando de ideologías, de creencias. Ya no estamos hablando de realidades. Pasa mucho en la medicina. Este tema en particular es típico donde sí podemos ver lo que sucede en un área muy técnica a veces, como es la medicina. Pero ¿qué pasa? En la medicina hay intereses. Y me refiero a la medicina como laboratorio, como investigación, no la medicina desde la parte médica de atención, no, sino la de buscar soluciones médicas, mayormente químicas. Un laboratorio siempre te va a decir que un medicamento es inmensamente mejor. Un investigador
digamos, no hacia el medicamento, sino ante otras cuestiones, te va a decir que no es cierto. Te va a decir que tomándote un té o consumiendo ciertos alimentos o ciertas cosas, es como tú te vas a curar. Pero partiendo de una realidad, el laboratorio va a defender sus medicamentos, claro, pues eso lo sabemos todos. Y el otro especialista va a defender ¿qué? ¿Una ideología? No, porque también tiene base científica. Pero es esto como que alguna vez a mí me castigó YouTube cuando yo hablé de algunos remedios con el COVID. Y eso nos pasó a muchos, ¿eh? Muchos que hablamos de ciertos productos que decían que no es cierto, que no tenían base científica. ¿Y cómo empieza? Yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes, ¿cómo empieza la investigación también de muchos medicamentos? Con experimentación. Y luego se lleva al consumo humano. A veces mucho, que es un gran pleito hoy día, es que se experimenta con animales. Y luego se experimenta con gente a la cual le pagan por permitir estudios. Hay gente que le va muy mal. Esto pasa hasta en programas como yo me acuerdo de Big Bang Theory, ¿no? En donde empiezan a experimentar con un fármaco con uno de los integrantes de este grupo, de este programa, a cambio de dinero. Hay gente que termina muy mal. Pero no habría otra forma de hacer estos estudios si no es bajo esta situación de proponerle a la gente hacer cosas que a lo mejor atenten hasta con su propia vida, ¿no? Pero bueno, es una forma. Porque hay veces que si tú experimentas con animales, igual y el resultado no va a ser el mismo que vas a tener con humanos. Hoy día se dice la fisonomía, interna, la estructura interna del organismo de los puercos y los humanos es muy similar. Bueno, hasta hace poco nos decían que eran los monos, ¿no? No, pero dicen que a manera de función de muchos órganos somos más cercanos a los cerdos que a los monos, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer estudios, se empiezan a hacer investigación y se empiezan a hacer muchas cosas precisamente con los cerdos. Ya no con los monos. Por esta supuesta, no sé, yo no soy científico, supuesta similitud, ¿no? Bueno, eso mismo pasa cuando hay ideologías distintas. Si yo quiero creer como una investigadora que vi, y a veces no me atrevo a decirlo tan claramente, ¿no? Que problemas, por ejemplo, del azúcar tienen que ver con unas bacterias. A Chihuahua, pues es que eso no es lo que estudios médicos y científicos, bueno, no voy a decir científicos, médicos y farmacológicos nos han dicho. Uy. Y ahí es donde empieza la discrepancia. ¿A quién creerle? ¿Quién está hablando con verdad? Para mí ambos. Pero una de estas lógicas tiene más sentido para mí que la otra. Y entonces en vez de que estemos 50-50, no, ya le doy como que 40-60. Ya vemos quienes defendemos eso. Hay plataformas como esta, como les digo, YouTube, que es muy quisquillosa con esa información. Y ante esa información te bloquean. Nunca falta el inconsciente también que nos ve y porque esa persona no lo entendió, nos reporta. Y entonces ahí tenemos otro problema. Que tú no hayas entendido lo que yo quise decir, eso no me hace a mí un mentiroso. Y esto viene a cuenta, porque así es políticamente hablando. Políticamente hablando sale la lagartija pseudocientífica de Palacio y nos quiere vender una idea
que no existe. Vamos bien, todo está en orden, todo va funcionando, estamos creciendo, estamos logrando. A ver, espérame. Porque sale el economista, el médico, el aquello, el otro, y te dice, no es cierto. Por eso tomo esta basura del libro, de este soquete inútil que, como lo decía yo, este libro no sirve ni para limpiarse el trasero. Donde ahora te quiere vender una ideología o te quiere vender una historia que solamente existió en su mente, si es que algo tiene dentro de ese cráneo descompuesto y lleno de podredumbre que tiene, ¿no? En ese libro, y alguien que platicaba yo que ya lo leyó, tiene un ¿cómo le llaman? Un espacio donde te da todas las fuentes que consultó para llegar a eso. No dice, no contiene, es la idea de él. O sea, no tiene absolutamente ninguna base científica, tecnológica, arqueológica, etcétera, que él esgrima, ponga, comparta, donde nosotros podemos confirmar si lo que él dice es verdad o no. No, esta es ideología pura. Y pasó lo que yo les dije. Yo dije, van a empezar a y no me van a decir ustedes, no me van a dejar mentir. Lo dije hace casi 15 días. Y va a empezar a repartir los libros en instituciones políticas actuales de Morena, obligando a la gente a comprar este libro para volverlo bestseller, porque esta porquería no la va a comprar ni su hijo. ¿Y de qué nos enteramos unos días? Que Patán Augusto, el gran hermano, dice gastó, aunque no lo ha pagado, pero dice que gastó más o menos 9 millones de pesos en comprar no sé cuántas cajas de libros que ya repartió en los diputados y senadores, para que a su vez estos también no los repartan, no, los vendan. Les dio un aproximado que de 10 cajas a cada uno. Y cada uno, esto va a ser como aquellas contrataciones o aquellas supuestas solicitudes de empleo, en donde tú ibas, presentabas un curso y luego te ponían a vender perfumes, ¿no? Esto de los perfumes, yo creo que muchos pasamos por ello, me incluyo. Vas, te dan un curso muy bueno, eso sí, cabe decir. A mí me sirvió tremendamente y lo sigo utilizando hoy día, por cierto, ¿eh? Pero a final de cuentas acabó siendo que tú tenías que vender unos perfumes para seguir en el equipo y seguir avanzando. Pero tú decías, ok, sigo avanzando, ¿en qué punto voy a ganar dinero? No, vas a ganar dinero para sostenerte mientras con los perfumes. O sea, es venta de perfumes. Y perfumes ni siquiera de calidad. Basura, no de perfumes, ¿no? Dices tú. Una semana perdida en un curso como para que terminara en eso, ¿no? Que era una red nada más, ni siquiera de ventas, de corrupción. Mucha gente caímos en ello. Nada más que, como yo siempre lo digo, ok, entonces de aquellas cosas malas, trata de sacar o ver siempre lo bueno. Y sí que lo hice yo, ¿no? Yo me quedé con muchos apuntes, con muchas cosas de ese curso y lo sigo aplicando hoy día. Porque de verdad que ese curso era muy realista y muy bueno. Qué lástima, porque un día le decía yo a uno de estos líderes, si tú este curso lo vendieras a alta dirección, no traerías esos pantalones que se ve que ya los planchaste más de 100 veces, que ya brillan de tanta planchada que le has dado, ¿no? El dueño supuesto de este negocio era un tipo que decía, es que yo este edificio en Reforma lo voy a comprar y voy a llegar todos los días en helipuerto, en helicóptero.
le voy a poner un helipuerto y voy a llegar todos los días en helicóptero. Cuando yo vi sus zapatos con un desgaste brutal, unos calcetines que se ve que le costaron 5 pesos en el mercado, y un pantalón más planchado que nada, que ya brillaba de tanta plancha, porque habemos quienes sabemos reconocer eso. Dices, este tipo no tiene ni en qué caerse muerto, ¿no? Obeso, todo desfajado, sin corbata, sin saco, despeinado. No, dudo que tú tengas siquiera un peso. Es más, tú debes ir al día con la renta de un piso en un edificio que casi se estaba cayendo, ¿no? Yo tomé un curso también de quién es quién, nada más por cómo te ves o cómo te viste. Son estos cursos y estas cosas que, por ejemplo, Sarita Dulce, esta gran dama que sale y participa con Carlos Alasraqui, tiene. Hay gente que estudia eso. Esta cuestión de cómo te debes de ver, cómo te debes de vender y qué es lo ideal en tu aspecto de cómo te quieres vender a la gente, ¿no? Yo tomé un curso así y yo cuando vi a este personaje, de verdad, con calcetines de 5 pesos en el mercado, dije, tú no tienes ni en qué caerte muerto, ¿no? El tiempo me dio la razón. A esta gente la persiguieron después con la ley, precisamente por mentir y por engañar y por extorsión. Desaparecieron después estas personas. No sé si sigan haciendo este mismo fraude, pero insisto, yo se lo dije a uno de los líderes de este equipo un día. Si este trabajo que ustedes hacen, porque además era real, si esto que ustedes se molestan mucho en hacer, lo hicieran y lo vendieran como curso de alta dirección, no, ustedes ya serían gente con mucho dinero. Pero no, se busca lo fácil, la extorsión, ¿no? Y este gobierno exactamente es lo mismo. Nos quiere vender, como antes decíamos, en la época, me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo, ¿no?, vino por primera vez. Nos quieren vender espejitos. Lo que dice la historia también, que se vendía cuando los españoles, fue un poco lo que vendieron precisamente a nuestros pueblos originarios, ¿no? Sí, te cambiaron espejitos, que era algo que las tribus de entonces no conocían. Te quisieron cambiar espejitos por oro. Pero hoy día la antropología, la historia y muchas cosas nos indican que México no tenía tanto oro como se creía. Y muchas otras civilizaciones, como la peruana también, no, es que no era tanto oro. Hay una anécdota que yo recuerdo de un libro, no me acuerdo qué libro era, que hablaba, es que cuando llegaron los españoles, decían entonces nuestros pueblos originarios, no, es que queremos sus riquezas. Y ellos sacaban ropa, pieles, plumas. Esto quieren. No, la riqueza, esta cosa amarilla. Esta porquería amarilla, oro. Sí. Ten. Pues hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Y decía este libro, es que efectivamente el penacho de Moctezuma era majestuoso. Hay discrepancias en el dichoso penacho que existe hoy día, que dicen que no, que probablemente ese no es un penacho. Donde hay gente que dice que probablemente era así una vestimenta, pero no era un penacho. Insisto, yo no soy especialista en esto. Yo a veces es lo que leo y lo que algunas personas dicen, que de esto estudian además. Y era lo que yo veía una vez, que ese dichoso penacho que tanto está peleando México, no es un penacho, sino es una prenda
de vestir. Un penacho era una prenda de vestir. Sí, bueno, me refiero a que no era propiamente esa su función, ¿no? Pues sí, si nadie estuvo en ese momento, pues no lo sabemos. Pero sí es esta lógica que decían, ¿qué quieres? Esta cochinada amarilla. Sí, esta porquería la utilizamos para hacer algunas figuritas, ¿no? Pero no era el valor. No era el valor por lo que hoy día es el oro. Es como esta gente que se roba, precisamente como pasó en el Louvre, en el Museo del Louvre, unas piezas de oro, que como dicen algunos, igual ya terminaron fundidas. Sí, porque para mucha gente el valor histórico no importa. No, el valor histórico vale 3 pepinos, ¿no? Gente que ha encontrado monedas antiquísimas, las han fundido. Porque no les importa el valor histórico. Y ahí puede ser que haya mucho más valor. No, pero a ellos no les interesa. Recuerdo yo una moneda romana con la imagen de Julio César, ¿no? Estas monedas se hacían generalmente en plata, a veces en oro, y simplemente se golpeaban con un mazo y con una figura que estaba grabada, y así como quedara. A veces por eso estas monedas quedaban todas chuecas, todas mal hechas, ¿no? Las propias monedas no eran redondas, eran ahí medio mal cortadas y mal hechas, ¿no? Como le salían entonces. ¿Cuánto vale en plata si eran de plata? Bueno, pues plata pesaban, no sé, 5 gramos, 10 gramos, 50 gramos o lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto vale como plata? No sé, vale, por decir una cantidad, ¿no? 10 pesos. En plata, ok, su valor histórico no incuantificable. ¿Por qué? Porque no hay muchas. Es una pieza histórica. No, pero ¿cuánto vale? Es que no puedes tasar la historia. Esto pasa mucho también con los autos, ¿no? Un auto clásico. Mucha gente dice a coches viejos, les dice coches clásicos. No es lo mismo. Un coche viejo, antiguo, no necesariamente es un clásico. Un clásico tiene que ver con el éxito de ese vehículo en particular en su momento. Un clásico que muchos conocen hoy día, un Mustang 65. No el 66, no el 67, no el 60, no, el 65. ¿Por qué? Porque es el inicio de una era con ese vehículo. Alguno de otro año, es un auto antiguo, no clásico, porque nunca se volvió eso, ¿no? Un Ford T, el primer coche prácticamente de uso para todo mundo, al alcance de todo mundo, no es un clásico, es un auto antiguo que empezó con, porque no es además el primero, ¿no? Ya había habido otros vehículos antes. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Este es el problema de esto que estamos viviendo hoy día en el país. Nos venden espejitos creyendo que seguimos siendo aquellos mexicanos originarios que no sabíamos lo que era ver nuestra imagen en un espejo. No, pues todo eso era maravilloso, ¿no? La narcopolítica sectaria de Morena quiere seguir apostando a ello, a que no nos demos cuenta. Veía yo, antes de entrar al aire con ustedes, estaba yo viendo en repetición, claro, el programa de Azucena Oresti con el equipo de Bocazas Ávila, Federico Dorin y Juan no me acuerdo, siempre se me olvida el de Movimiento Ciudadano. Pero no, es que cómo hemos ayudado y entregamos apoyos y entregamos esto y hacemos lo otro y hacemos aquello. Y me acordé de un análisis que vi donde hay mucha gente que cree que esto es maravilloso, entregar dinero.
porque lo estaban comparando en este programa de Azucena, como antes existían estos apoyos, pero eran muy focalizados. Llegaban a gente muy específica. Hoy los quieren hacer casi universales. Es una estupidez. Entonces no paguemos impuestos. Dejemos de pagar impuestos y que vea el gobierno cómo le hace para generar dinero, pero no pagando impuestos. Es una estupidez, ¿verdad? Es una insensatez. Entonces, ¿para qué pagas impuestos si después te los va a regresar en apoyos económicos? Como lo hemos dicho hasta el hartazgo en este canal. No ha habido un solo país hoy día y en la historia que haya salido adelante sin trabajar, simplemente recibiendo dinero. Pero yo les hablaba de un programa que realicé, en donde se hablaba de estos apoyos económicos y qué es lo que la gente verdaderamente quiere. Sí, finalmente cualquier dinero, 1 peso, 100 o 1000 que te caigan sin ninguna responsabilidad, sin que tú tengas que pagarlos y sin que tú tengas que hacer absolutamente nada para regresar ese dinero, pues por supuesto que lo vas a celebrar y lo vas a ver maravillosamente. El problema es qué te quitaron para darte ese apoyo. Y es ahí donde la gente no se detiene a pensar esto. Yo lo dije, el gobierno antes nos podía entregar, por redondear números, 10,000 pesos en beneficios mes tras mes. Ya lo cambiaste por un apoyo económico directo de 3,000 mensuales. Y la gente dice, es maravilloso. No, a ver. Eres un poquito lento, ¿no? No eres precisamente el más chispeante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fueras lo suficientemente inteligente, y no busco ofender a nadie con esto, créanme, te darías cuenta que 10,000 pesos son más que 3,000. No, sí, pero antes no me daban dinero en efectivo. Totalmente de acuerdo. Te lo daban, si tú quieres, en especie. ¿Cómo? Servicio médico, medicamentos y algunas otras cosas que te daban como beneficio. Pero eso alcanzaba un valor, y le estoy poniendo una cantidad proporcional, no real. Es una cantidad que estoy inventando, ¿no? Te daban en esos beneficios, te daban más o menos 10,000 pesos. Habría gente que más, porque por ejemplo en tratamientos médicos contra el cáncer, por ejemplo, o contra la diabetes, o contra la hipertensión, que hay que estar consumiendo medicamentos mes tras mes. Hay medicamentos, por ejemplo, de quimioterapias que te valen 25,000 pesos. Entonces tú nada más en beneficios que recibías de salud eran 25,000 pesos. Ni siquiera los 10 de los que yo estoy hablando. Yo me refiero a 10 en general, digamos, ¿no? Pero había gente que estaba recibiendo mucho más. Podría ser un tratamiento de, como les digo, de quimioterapia que te vale 20,000, 25,000 pesos. Hay tratamientos de quimioterapia que valen 100,000. Y tú los estabas recibiendo gratis. Te los cambiaron, ¿por qué? Por 5,000 pesos o 3,000 en efectivo. Pero ahora ya no hay sistema de salud. En el seguro te mueres esperando una cita. No hay medicamentos. No hay nada. Pero tienes 3,000 pesotes en tu bolsa. Y yo platicando con mucha gente, llegábamos a esta conclusión, precisamente, que mucha gente decía, no, yo prefiero regresar a los apoyos que había con el PRI, porque yo no tenía que gastar nada. Sí, yo trabajaba y tenía que pagar mis cosas, pero todo eso yo no lo tenía que pagar. Ahora sí. Es aquí donde entra esta parte de que van a subir el salario mínimo. Y antes de que lo suban, porque sube el 1 de enero, hay dos factores que parece ser que nadie está tomando en cuenta. Uno,
Decía por ahí un especialista y un economista, ¿quién se va a ver beneficiado realmente de ese incremento? Solamente los empleados formales. ¿Que son cuántos? No muchos. De hecho, menos de los que ustedes se imaginan. Y no digamos cifras para no preocupar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro 60% de personas que laboran están en el comercio informal, donde no hay seguro social, donde no hay prestaciones, donde no hay nada. Y esos no van a recibir el incremento en el mínimo. ¿Por qué? Porque ellos no ganan el mínimo. Porque no están siquiera en el comercio formal. Y entonces esta cifra fue brutal. Un poco como esto que lo que les hablaba yo en el principio, de que se sacó a más de 13 millones de la pobreza. No. Si seguimos las mismas métricas, decía un especialista, no, yo creo que si de ese número que nos dio el gobierno, la cifra real, y esto era aproximado, porque insisto, si no tiene la misma métrica, no se puede establecer. Y decía este especialista, no, ese número está fuera de realidad. Ese número debe de estar más o menos entre un 20 y un 30% real. Luego entonces, ¿qué nos dicen estos especialistas? Que no fueron 13.5 millones los que salieron de la pobreza. Escasamente, ese número se reduce a entre 3 y 4 millones de mexicanos. Finalmente es bueno, sí. Así se sacara a uno de la pobreza, ya es un beneficio. En este caso, decía el especialista, son entre 3 y 4 millones. Hombre, qué bueno que 3 o 4 millones ya salieron de esa condición. No 13.5. Y decía este especialista, pero la realidad adicional de estos 3 o 4 tampoco es medible. ¿Por qué? Porque ahora no están saliendo por sí mismos. Les estás regalando dinero. Y eso no puede entrar en las tablas de investigación, digamos, científica, económica, como un factor, porque eso es muy subjetivo. Si mañana te quita ese dinero el gobierno, porque te dice que ya no hay dinero, entonces ya se jodió toda la operación. Cuando tú tienes trabajo, cuando tú generas, cuando tú haces algo, así sea vender gelatinas, como nos decía Xóchitl Gálvez en algún momento, ese es un ingreso real. Depende de qué, de cuánta gente te compre tus gelatinas. Sí, correctísimo. Pero tú vas a hacer tu mayor esfuerzo por vender al menos un X número. Si vendes más, qué bueno. Pero por lo menos que no bajes de un cierto número para que tú puedas garantizar una cifra de ingreso diario, semanal, mensual o anual. Estaba yo checando con mi contador precisamente en días pasados mi ingreso de hace 2 años. ¿En base a qué? A mi presentación de fiscales del año pasado. No, mira, Alex, aquí está. Gastaste tanto, o ganaste tanto, gastaste tanto. ¿Ah? Cuando tú ves todo el año junto, dices, mira, gané tanto al año. Curioso. En mi caso, muy particular, ¿verdad? No les doy la cantidad. Pero, y esto por seguridad también de su servidor, Pero decía yo, mi hijo, como que no es mucho, ¿verdad, hijo? Para 40 años de trabajar.
le decía yo, creo que me falta para llegar al índice en el que tú estás, ¿no? Aquí sí me da mucho gusto que a mis hijos les vaya muy bien y ya económicamente por lo menos hayan superado al maestro, ¿no? Yo creo que el próximo año vamos a tener que redoblar esfuerzos y echarle más ganas, ¿no? Porque pues la cantidad no es así como que impresionante, ¿no? Me decía mi hijo, creo que sí, pa. Como que se podía esperar más de ti, ¿no? Digo, sí, pero para no recibir ningún apoyo de gobierno y para no recibir absolutamente nada y ni siquiera pedirlo, pues creo que va bien, ¿no? Me da para vivir y no me quejo. Y para pagar todo lo que tenga yo que pagar y para hacer a veces extritas, ¿no? Pero como decía yo conmigo, pero podemos hacer algo más, podemos mejorar, ¿sí? Pero por lo menos ya tienes una base. Hay gente que no la tiene. ¿Y a qué voy con esto? Porque exactamente, finalmente ya, yo decía con esto, mucha gente recibe estos apoyos. Y yo he escuchado a mucha gente que me dice, no, que me los quiten, pero me devuelvan lo que teníamos. Mucha gente ya se dio cuenta que exactamente esta limosna, precisamente como le llamo yo, en la realidad ya no te está funcionando. Las madres que tenían a sus hijos en guarderías, estas guarderías especiales que había del gobierno, eran tremendamente funcionales. Hoy muchas mujeres, a mí me ha tocado platicar con ellas y me lo dicen. No, Alex. Regresen al esquema de las guarderías. No me des nada, no me des dinero. Ni un peso, no quiero tu dinero de gobierno. Pero dame las estancias infantiles. Mujeres violentadas, no queremos dinero. Queremos estas estancias y estos espacios que nos daban para podernos, cuando nos violentaban, poder tener un lugar al cual podíamos llegar, donde nos daban de comer y por lo menos teníamos un baño, una regadera y una cama donde dormir. Todo eso lo quitaron. Estas casas para mujeres violentadas las quitó también el anciano maldito. ¿Y dónde quedaron estas mujeres? Rodando con un familiar, con un amigo o a veces en la calle. Y toda esta gente, en ese análisis que yo he hecho personalmente, por eso yo he hablado que yo quitaba los programas sociales. Estos económicos, no más reparto. El PAN coincide y otros coinciden. Sí, porque son los políticos de siempre. Esa es la forma de comprar votos en la gente. No, yo ya me di cuenta que no. Es lo que Venezuela hoy día, que parece queriendo lograr liberarse de ese yugo que tenía, ya está logrando. Venezuela cayó con los apoyos económicos. A la gente le empezaron a repartir dinero porque había mucho dinero del petróleo. Y miren lo que es Venezuela. Estaba yo de veras llorando, se los digo de corazón. Estaba yo llorando de escuchar a la hija de María Corina Machado en Noruega, recibiendo el premio Nobel que le otorgaron a su mamá. ¿Por qué? Porque bien hizo Carlos Loret ayer. Presentar lo que la hija de María Corina Machado estaba diciendo en tiempo real y compararlo con lo que está pasando en México en este momento. Y la similitud fue casi perfecta. Nada más que ellos ya están probablemente muy cerca, con ayuda de Estados Unidos, de liberarse. Costó vidas, costó empleos, costó propiedades y ha costado muchísimo. ¿Y México? No, nosotros estamos, parece ser que en pañales, ¿no? Porque muchos de ustedes no quieren cambiar. Muchos de ustedes siguen creyendo eso que algunos en Venezuela siguen creyendo, porque le siguen repartiendo dinero, cada vez menos, porque el mundo ha ido apretando cada vez más. Acaban de detener un buque con petróleo en las costas de Venezuela, ¿no?
La presión está siendo brutal. Y yo veo venezolanos criticando y ofendiendo a los norteamericanos, todo lo contrario. Están pidiendo que se apuren. Porque casi la diferencia entre vivir y morir está en qué tan rápido logre Estados Unidos presionar para liberarse, ¿no? Fue toda una aventura para que María Corina Machado saliera de Venezuela y llegara a Noruega, a Oslo, Noruega. Cualquiera de nosotros da por hecho que tú ve al aeropuerto, compra un boleto a Japón y si tienes el dinero, mañana estás en Japón. Y no tienes mayor problema de nada. Y por eso es que mucha gente no está peleando. Pero vuelvo y insisto a lo que dije al principio. Qué gusto me da que la gente, a fuerzas, pero esté despertando. Y estén haciendo este trabajo de comunicación, compartiéndolo con todos. Y yo lo hago con un gusto enorme, compartirlo también con ustedes. Porque mucho de ese material a veces no llega a la gente porque no quieren escucharlo, porque no quieren verlo, porque no creen que mantenerse en silencio de las noticias va a hacer que ustedes estén bien. Y no, eso no va a pasar. Por eso, como les digo, con estos estudios que yo he hecho personales, con pláticas con gente, con discusiones, he llegado a esa conclusión. Que la gente hoy día cambiaría todo ese dinero que recibe por un beneficio mayor como el que teníamos en el pasado. Yo se los decía, un familiar acaba apenas de vacunar a su bebé que ya tiene más de cerca de 3 meses, porque no había vacuna. Vacunas que se tienen que poner cuando nacen. No había vacunas. 3 meses después, por fin lograron ponerle una de esas vacunas. Las otras tampoco las hay, ¿no? Y hay que esperarse. Algo que con el PRI o con el PAN nunca pasó. Tú ibas a vacunarte o llevabas a pequeñitos a vacunar y sin problema, siempre había vacuna. Ahora te dicen, venga el fin de mes a ver si hay y a ver si alcanza, porque nos están mandando nada más 1, 2, 3 frasquitos para los que alcancen, ¿no? Y hay una vacuna que recuerdo que me dijeron que una vacuna sirve para 12 niños. Y tienen que tener a 12 niños, porque si nomás llegan 10, van a tirar o desperdiciar 2 dosis. Y eso no quieren hacer en los centros de salud. Pero si llega uno 13avo, pues ya no hay, porque hay que abrir otro frasco, pero ya no hay los otros 11 que necesitamos para vacunar. Entonces no te vacunan. ¿Cuándo México vivió esto, damas, caballeros? No es mintiendo sin duda, no es engañando y no es queriendo reescribir la historia como las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar con información. Las cosas van a cambiar exponiendo la realidad de lo que hoy día vivimos. Hay cantidad de niños, también en otro estudio que yo vi, que cambiarían ese dinero que supuestamente reciben de apoyos en becas por una educación de escuelas de tiempo completo y alimentos. Porque estos pequeñines que iban a escuelas de tiempo completo recibían al menos 2 alimentos, uno por la mañana y otro por la tarde. Desaparecen todos estos programas y las escuelas de tiempo completo, y estos niños, aunque tú les das dinero, el dinero muchas veces sus padres se los quitan, o estos jóvenes los gastan en alcohol, tabaco o vicios. Y otra vez estos niños se quedaron sin comer. Es por ello que yo he visto que mucha gente me lo ha dicho, Alex, tu perspectiva que propones como candidato independiente es maravillosa. Y así se los digo, no me estoy echando mis guayabazos, ni mucho menos. Hay gente, conocidos, amigos que me lo han dicho. Tu programa que tú propones, Alex, es maravilloso. Porque efectivamente no va a razón de dinero,
sino de beneficios reales para la gente. Tener un trabajo, tener una buena educación, tener alimentos, que logres comer cuando menos 2 veces al día. En Venezuela lo vemos. ¿De qué sirve que el gobierno te dé dinero si con ese dinero no puedes comprar nada porque la inflación es brutal? Aquí lo platicamos desde el año pasado. En Venezuela hacen artesanías con el dinero, porque los billetes carecen prácticamente de valor. No tiene valor el dinero. Fajos de dinero que los utilizan para hacer artesanía para la gente que va a Venezuela. Regresas con una artesanía hecha con billetes venezolanos que no sirven para un carajo. Por eso lloraba hoy por la mañana de ver esta expresión, este símil que hizo Carlos Loret. Las palabras de la hija de María Corina Machado y el símil que hizo Carlos de lo que pasa en México. Es casi igual. Nada más que allá ya despertaron y están peleando ya por su independencia, y aquí parece ser que estamos idiotizados, o muchos están idiotizados con lo que está pasando, cuando ya estas cosas ya pasaron y bajo ninguna circunstancia en ningún país funcionaron. Y por eso está regresando en algunos lugares como Paraguay. Han estado perdiendo la izquierda porque ya demostró la izquierda que es basura. Aquí nos reparten hoy día dinero con el cual la gente se sigue muriendo porque no les alcanza. Aquí es donde yo siempre les he dicho, ¿cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale su mente? ¿Y cuánto vale su tranquilidad? Ustedes son los mejores para hacer ese avalúo de su propia vida. A mí Morena me queda de ver, y por eso les propongo hacer el cambio por ti y por México. Cuídense, la linda tarde de jueves. Nos vemos por aquí el día de mañana, si no deciden ustedes otra cosa. Dios no decide otra cosa para nosotros. Aquí estaremos a carácter de mientras. Cuídense, protéjanse, hagan, como siempre lo digo, lo que tengan que hacer para estar bien. Y recuerden que aquí su servidor Alejandro Rodríguez estaremos en Por Ti por México en YouTube, @Por Ti por México en Facebook y @Por Ti por México en X. Nuestros 3 canales, nuestras 3 formas de seguirnos, de estar en contacto y de buscar ese cambio que ya, sin duda, nos merecemos. Cuídense y hasta mañana.